hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. Bueno, el momento es oportuno para charlar con la invitada de hoy, justamente como lo anticipaba recién María Silvia, sobre las cosas que vienen ocurriendo y las herramientas que aún tenemos a mano para salir de la situación. Y por eso le damos la bienvenida a Gabriela Armada. Está a cargo, entre otros, de la Oficina de Expansión Productiva del Ministerio de la Producción de la provincia de San Juan. Gabriela, bienvenida, gracias por estar. Invitación. Muy amable. Buenas noches. Nos motivó justamente hablar con usted, el hecho de que pudiera estar con nosotros, acerca de conocer que ya una gran cantidad de créditos se han otorgado, que esto es un estímulo al emprendedor, al que trabaja, al que busca salir día a día, al que da empleo, paga impuestos. Vaya si no hay honestidad en todo ese combo, ¿no? Sí, la verdad que sí. En estos 60 días que llevamos con la apertura de nuestra oficina, ha sido una grata sorpresa para todos nosotros. Hemos recibido muchas consultas. Podremos decir que hemos rozado casi las 500 consultas en estos 60 días. Eso quiere decir que las personas o el público o el sector privado necesita ayuda, como ustedes lo estaban diciendo recientemente, necesita herramientas, y nosotros en nuestra oficina nos dedicamos a eso, a conocer las necesidades del sector privado, a entrevistarnos, o sea, recibimos la consulta, lo asesoramos, lo guiamos, y en virtud de sus necesidades podemos ofrecerle la herramienta financiera que se adecue a ella. Bueno, el mecanismo, ¿cómo es, Gabriela? O sea, uno se tiene que acercar y qué condiciones tiene que tener la persona interesada. Nosotros somos una ventanilla única, es decir, que somos el nexo entre el sector público y el sector privado, pero como ventanilla única. ¿Eso qué quiere decir, ser ventanilla única? Ser ventanilla única quiere decir que la persona interesada o que tenga una necesidad o una inquietud sobre cómo desarrollar una actividad o qué necesita o qué herramientas necesita para llevarla a cabo, puede acercarse por nuestras oficinas, nos manifiesta qué es su inquietud, su necesidad, y nosotros, en función de las herramientas que tenemos, le brindamos el mejor asesoramiento o la conducimos a la herramienta que sea más factible para poder desarrollar su actividad. Bien. ¿Qué requisitos debo reunir? Porque por allí me puede pasar que me boicoteo en mi actividad. Decir, no, a mí, si yo tejo escarpines, ¿cómo voy a ir a la oficina de expansión productiva? Bueno, ¿Quiénes van? La oficina de expansión productiva va a todo el público en general, desde el emprendedor hasta el empresario. Las líneas de crédito son diversas, tenemos créditos que son directos desde el Ministerio de la Producción, que se canalizan en etapa final a través de las monetizadoras, y si no, también brindamos asesoramiento de líneas bancarias con tasa subsidiada. Es decir, que aquella persona que quizás es un principiante o un pequeño monotributista, donde su nivel de ingresos o desarrollo es recién iniciándolo, nosotros le brindamos asesoramiento, y no quiere decir que esté excluido para poder adquirir la línea, sino que se adecúa a sus necesidades, y en función de sus ingresos podemos decirle, bueno, usted está capacitado, puede llevar a cabo este tipo de emprendimiento, lo podemos ayudar de esta manera. Le recibimos la documentación, le ayudamos a preparar la documentación, y quiere decir que la carpeta ya sale lista directamente para ser aprobada por el comité en el ministerio, y después a la monetizadora y se deposita al proveedor. Pero también recibimos consultas de aquellas personas que no tienen ninguna condición aún impositiva, porque es un pequeño emprendedor que está iniciando su trabajo. También hay líneas para emprendedores, tenemos una base de datos, se le toma los datos, se lo dirige hacia dónde tiene que asistir, y en caso de que nosotros, a medida que vamos pasando el tiempo, se van desarrollando nuevas herramientas, en función a nuestra base de datos, también les llamamos o les mandamos un correo electrónico diciéndole, tenemos esta posibilidad, puede acercarse o puede venir y consultarnos. Bien, supongamos un individuo que necesita, yo no sé de cuántos serán los montos, cosa que tendríamos que también charlar un poquito, pero supongamos que necesita 10 millones de pesos para comprar una maquinaria para su empresa. ¿Cómo es el sistema luego de recibir la inquietud?
el tipo a lo mejor lleva, acá tengo los 3 presupuestos de la máquina que necesitó, se le busca la forma, ese mecanismo estaría bueno comentar. Bueno, el mecanismo, tenemos líneas de financiamiento que va para pequeño comercio o el comercio minorista, que es para la compra de mercadería. Esa línea va hasta 2 millones de pesos. La forma de avalar el crédito es con cheque propio de tercero y se transfiere al proveedor, es decir, que se le da un reglamento, él viene con la documentación, completado el reglamento, que es muy sencilla la documentación que le solicitamos. En caso de faltarle algo o de tener algún inconveniente, le brindamos el asesoramiento de cómo adquirir la información o cómo la puede subsanar en caso de tener algún error. Y directamente esa carpeta se evalúa, se hace un informe y se aprueba y se transfiere al proveedor. O sea, el dinero, claro, el tipo si quiere comprar una fábrica de copas. Es para mercadería, esta línea que yo le he explicado es para mercadería. La de 2 millones. Es la de 2 millones. Ajá, y bueno, se transfiere siempre al proveedor. Perfecto. Esa es una línea. Esa es una línea. Después tenemos una línea que está destinada a inversiones, es decir, a la compra de activo fijo, que eso es para el comercio minorista, pero de cualquier tipo de actividad o rubro. Es decir, no tiene que ser necesariamente comercio. Puede ser agropecuario, puede ser industria, puede ser servicio, puede ser cualquier tipo de rubro, pero es para la compra de un activo, es decir, para una maquinaria, para una reforma edilicia, para una mejora de una línea de producción. Bien. ¿Y ahí de cuánta plata hablamos? Ahí estamos hablando de un monto de 5 millones de pesos. 5 millones. Sí. Las tasas son muy accesibles, las tasas son del 29,9% anual. No es un regalo. No. Es un crédito. Es un crédito. Pero es un crédito, pero con una tasa totalmente baja, accesible. Claro. Los 5 no millones. Hay una tasa. No, en el mercado no existe una tasa así. Vale. Se devuelve en 36 meses, quiere decir que es una tasa fija con 36 meses de devolución. Muy bien. La forma de garantizar este crédito es a través de Garantía San Juan. Es decir, que no se le pide el cheque como al comerciante, ni tampoco una hipoteca directa sobre un bien, sino se emite un aval de una CGR. Nosotros en la oficina tenemos una chica que es de Garantía San Juan, es un personal que está totalmente especializado y les brinda las herramientas para que ellos puedan obtener la calificación. En caso también de requerir algún tipo de asesoramiento para poder completarla, les ayudamos a hacer esa instancia también. Ahí me gustaría detenerme un poquito la garantía que tiene el Estado para cobrar en ese sentido. ¿Cómo es? Bueno, la CGR quiere decir que usted, al no presentar, digamos, una hipoteca que después se tiene que llegar a ejecutar, se emite un aval de garantía. Es decir, que ¿Es sobre el mismo bien? El mismo bien o no. Ajá. No necesariamente, porque Garantía San Juan evalúa, digamos, la capacidad financiera que tiene el contribuyente o la persona que va a tomar el crédito. En función de su capacidad financiera, determina la capacidad de endeudamiento. Bien. A veces que la capacidad de endeudamiento es escasa o es baja, porque a lo mejor es una empresa que está iniciando, o es un monotributista, o es una SAS que no tiene una antigüedad, o que su balance todavía no tienen su primer balance. Entonces, en ese momento sí se piden un bien en contra garantía para poder aumentar la capacidad de endeudamiento, digamos. Claro. Y en caso de no pagar el que ha pedido el préstamo, ¿el Estado qué hace? ¿Se puede ejecutar ese bien? Claro, la monetizadora final es la que otorga el préstamo. Una vez que está aprobado, se canalizan por las monetizadoras, ya sea Fiduciaria San Juan, Agencia Calidad, depende de cuándo está la línea de crédito. El proveedor, cuando entra en mora, digamos, o el beneficiario entra en mora, se le avisa que ha entrado en mora, se le da un tiempo prudente para que regularice la situación, y en caso de que no se regularice, directamente se intima a la CGR, a la que le emitió el aval de garantía. Claro. Y a esa persona realmente responde por el crédito, digamos, el aval se hace cargo de cubrir ese crédito, y ahí inicia las acciones contra el beneficiario o el tomador. Bien. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos? ¿Se han tenido que cobrar garantías? ¿El que pidió el préstamo, no, cómo se ha dado esto? En realidad, hasta acá la oficina va muy bien, y el mecanismo de garantía, porque en realidad hay líneas que ya vienen con una antigüedad con este sistema, y en realidad la persona que va a tomar el crédito se compromete, y es muy difícil que se haga una ejecución o que se les presente un cheque. Claro. O sea,
Porque hay generalmente de movida una actitud diferente. es una actitud positiva que tiene y la persona lo ve como un beneficio o una ayuda, entiende que no existe una tasa en el mercado de ese valor. Entonces, la Por verdad eso que... hay que resaltar eso. Eso hay que resaltarlo porque digamos que si bien es bueno tener un crédito, es muy bueno saber también cuánto va a tener que devolver. Bueno, muchas personas me dicen, yo la verdad, sí, me da para pedir 2 millones o 4 millones o 5 millones, pero yo tengo miedo de devolverlo, entonces prefiero ir a lo seguro. Yo no quiero que me vayan a meter en el verajo, que me llame una intimación o una carta documento. Tenemos una línea que es para la asistencia hídrica o eficiencia energética, que estamos dentro de la ley de emergencia hídrica de la provincia. Esta línea va hasta 15 millones de pesos. Eso le iba a preguntar, Gabriela. Digo, son estas 3 líneas en la que acaba de nombrar, es la última, digamos. 2, 5 y esta de 15. 15. Sí, existen otras líneas, como por ejemplo para el expendio de vino en copa, existen... Exacto, para la compra de maquinaria. La compra de la maquinaria del expendio de vino en copa. Hemos tenido una línea para enoturismo, o sea, las líneas se van renovando, cada línea tiene una adenda, la adenda se termina, se rinde el proyecto, se rinde esa adenda y hay veces que se vuelve a establecer una nueva convocatoria o una nueva adenda y otras veces no. Hoy por hoy tenemos vigentes estas 3 líneas que las hemos enunciado recién, más todas las líneas que están con tasa subsidiada de los bancos, es decir que a través de los bancos se vienen con un programa que pueden ser desde la Nación, con una tasa subsidiada, la provincia por ahí suma otros puntos en el subsidio de dicha tasa y la elegibilidad la tiene el banco. Pero nosotros tenemos toda la herramienta y de qué se trata cada línea y para qué lo que es. Entonces, muchas veces una persona no le sirve la de 5 millones, necesita algo más o necesita comprar otra cosa o un rodado. Claro. Entonces le brindamos el asesoramiento, bueno, existe esta línea, tiene que acercarse por tal banco, los requisitos son tales. Las líneas son diversas, no son, digamos, estas 3 que tenemos. No serían Quizás son las que hoy por hoy son las que tienen más salida, o las que están más en auge, justamente por la situación económica. Claro, la línea de salvataje de comercio. ¿Cómo es esa? Salvataje. Y sí, estamos hablando, ¿no? De economía. Justamente es una ayuda al comerciante para poder hacer una reposición de su stock, para poder llevar a un abastecimiento, para no desabastecerse, para no tener que cerrar sus puertas. La verdad que una tasa muy beneficiosa, una forma de pago que le permite poder cumplir sus objetivos, pagar en tiempo y forma y a su vez poder tener mercadería en su negocio. Claro, bueno, y sería bueno, ya como para ir cerrando la nota, a mí me gusta siempre esto bajarlo a lo real, quizás sin decir nombre, pero sí un rubro que usted ya, digamos, se haya entregado el préstamo y en qué lo invirtió, por ejemplo. Si hay algún ejemplo para dar. Sí, tenemos muchos ejemplos. En la línea de comercio, obviamente, tenemos comercio minorista como minimercados o máximo kiosco, bueno, mercadería general, desde golosinas, galletas, la bebidas. La gente ha pedido plata para estoquearse en mercadería. Para estoquearse de mercadería, claro, justamente. Que es una de las maneras de ganarle a la inflación. Sí, es una forma de ganar a la inflación. Convengamos que la tasa o la TIR mensual que tiene es por debajo de la inflación semanal, básicamente. O sea, entonces es una forma de ganarle a la inflación. Sí, además que el producto es mucho más valioso que el billete en la calle. Totalmente. Es decir, porque la desvalorización que se está dando hace que esto valga cada vez más, en cambio vale cada vez menos. Y si yo estoy estoqueada en productos, lo hemos hablado muchísimo aquí, ¿no? El pequeño comercio de ropa, por ejemplo, de atención de ropa al público en general, de niños, de bebé, casas de tiendas en general, también ha sido muy beneficiado. Algunas ópticas, vinotecas. Ópticas, claro. Y me imagino que todas las empresas donde intervienen productos importados, ¿no es cierto? Precio dólar, les conviene también estoquearse porque el dólar es lo que más está fluctuando. Es lo que más. Y, por ejemplo, con respecto a la línea de inversión, hemos tenido una gran sorpresa de quienes han sido las personas más interesadas y justamente los beneficiarios, que son los profesionales. Y dentro de los profesionales, el profesional de la salud. Muchos odontólogos, muchos médicos que hacen estudios específicos y comprar una maquinaria por ahí es muy difícil o son muy costosas, son importadas. Y los insumos. Los insumos. Entonces, bueno, con esta línea de 5 millones básicamente han ido dirigidas, si bien a empresa o agricultura, pero a los profesionales, que tampoco
existe una línea específica para ellos y dentro de las líneas bancarias tampoco hay una línea específica para el profesional. Entonces esta línea de inversión, como no hace distinción de rubros, se puede aplicar tranquilamente para ellos. Bien, mira vos, qué interesante, Gabriela. Sí. Yo estoy convencida que estas son herramientas muy valiosas, que hay que conocerlas, que hay que, desde luego, al plantearlas, nos permiten pensar nuestra industria, nuestro comercio, el emprendedor. Decías una SAS, por ejemplo, que no tiene ni siquiera su primer balance, pero que pueda tener la oportunidad de surfear esta situación, que uno la mira siempre con incertidumbre, ¿no? Sí, yo creo que el nexo que ha establecido la parte pública con la parte privada, el Ministerio de la Producción, con esta oficina, o sea, digamos, de atención de vínculo de personas diversas, es justamente para favorecer esto, la producción del sector privado, que en realidad es la que mueve la articulación y la que público-privada, articula, digamos, la economía de la provincia. Gente que da empleo. Gente que da empleo, también tenemos una estadística que paga impuestos. Uno de los requisitos es tener el certificado de cumplimiento fiscal. Entonces, bueno, por ahí dicen, ¿por qué tengo que tener cierto requisito? El crédito lo da la provincia y es una forma de reactivarnos, de que sea como rotativo. Yo pago mis impuestos, con mis impuestos podemos financiar una línea de crédito y así, de una forma rotativa, nos vamos ayudando mutuamente. Está bien, la imagen que da esto, después de haber charlado y demás, es un mar en plena ebullición, olas que rompen en las rocas, qué sé yo, y hay una bollita con una luz allá donde la gente va a ver si puede... Bueno, esa luz está en la esquina de la calle Mitre y Mendoza, lo pueden visitar de 8 a 20, con una pantalla que los vemos desde muy lejos. Claro que sí. Hasta algunas quejas que tenemos porque dicen, por Dios, esa luz. O gente que dice, yo no sé qué pasa, pero vi esta luz y entré. Claro, bueno, así que yo creo que el shock ha sido importante. Así que esa pequeña luz la tenemos, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas de corrido. De 8 a 20. Ha cerrado la oficina para venir a nuestro Pensar San Juan. Un ratito. Es vecina nuestra. Bueno, de verdad muchas gracias por haber venido. Ha sido muy esclarecedor todo. Y además alentador dentro de este marco. Otro dato menos importante que tenemos dentro de los proveedores que se han depositado, digamos, de las líneas, porque tenemos ya 59 carpetas aprobadas y de esas 59 carpetas el 80% ya está depositado. Así quiere decir que ya llegó al proveedor y ya obtuvo la mercadería. Tuvimos la gran sorpresa que tuvimos 70 proveedores beneficiados y de esos 70 proveedores el 80% eran proveedores sanjuaninos. Quiere decir que también se ayuda a la alimentación, digamos, si no es, ni bien es una exigencia que el proveedor sea local, pero hemos tenido la gran sorpresa que se queda dentro de la provincia también. Bueno. Muy bien, muy buen dato ese, no es menor. No es menor. No es menor, es un lindo dato también. Bueno. Muchísimas gracias, Gabriela, Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Nos gusta mirar a los ojos. Sabemos escuchar y comprender. Trabajamos al lado de quienes confían en nosotros. Brindamos seguridad. Lo hacemos desde hace medio siglo y cada vez estamos más convencidos. Tu tranquilidad es nuestro mayor logro. Broker Andino.